Don Pedro Viveros, buenos días. Buenos días. Oiga, qué buena pregunta la que tienen hoy. Sí. ¿En qué Muy aumenta bueno. usted su gasto, por ejemplo? ¿Qué Mucho hielo y calcula? soda. En hielo y soda. ¿Soda? Y hielo. ¿Soda seguro? Soda y hielo también. Ah, bueno, Depende si gana Colombia, dice Pedro. o si gana Colombia, soda envenenada. Bueno, don Eduardo, un abrazo. ¿Cómo va? Buen día, feliz semana para todos. ¿Cómo les va? Todo muy bien. Bueno, arrancamos con una noticia. Esto, la verdad, es muy impactante. Don Pedro y don Eduardo asesinaron a un periodista, al periodista judicial, reconocido periodista en Cúcuta. Escribía para el diario La Opinión, uno de los diarios más importantes allí, el diario más importante de la capital de Norte de Santander, el periodista judicial Cristian Herrera. Lamentablemente sufrió impactos de bala en la puerta de la casa de su suegra. Estaba visitando a sus familiares, las imágenes son impactantes y por supuesto esto pone el foco sobre las condiciones en que están ejerciendo el oficio allí en la capital de Norte de Santander, una de las ciudades más críticas para ejercer el periodismo, don Pedro. Pues Juan Camilo, ¿cuántas veces no hemos hablado de este terrible flagelo contra los periodistas en Colombia? Viene siendo una cosa, ya debería ser un caso de algún ente que se encargue de hacer una revisión muy seria de eso, porque a cada momento uno oye que en una región del país asesinan a un periodista. Este periodista, yo no lo conocí nunca, pero le hicieron un reportaje muy interesante hace un año y largo en Informantes, en Los Informantes. Y uno veía que ese hombre estaba en una pelea ya solo contra una cantidad de bandidos que él denunciaba. Entonces, es una persona, repito, todos los periodistas que han sido víctimas de atentados y asesinatos, pues por supuesto hay que protegerlos y también llenarse de indignación. Pero este hombre, hace un año y medio en ese reportaje a mí me llamó la atención porque yo veía que estaba en una zona muy caliente, muy crítica, y lo veía muy solo al periodista. Y luego, pues hace unos días nos enteramos de este asesinato. Yo no sé si es que a veces, por las afugias que tiene el país, nos dedicamos el foco un día a un periodista y de repente todo se normaliza y a los 6 meses ya nos olvidamos de eso y dejamos que esa persona haga su tarea nuevamente en solitario. Y resulta que en unas zonas tan complejas como esas es muy difícil hacerlo. Yo leí un trino de él porque publicaron el último trino y estaba haciendo unas denuncias muy serias. Y pareciera, por lo que, repito, yo nunca lo conocí, pero por lo que vi en ese reportaje, este era un señor muy serio y muy dedicado a su oficio. Es decir, no era un charlatán, sino que era un periodista que había hecho unas denuncias con mucha solidez y de manera permanente. Entonces vuelve y juega. Cada vez que hay un hecho de estos, Juan Camilo y Eduardo, del oficio del periodismo, lo único que nos queda es rechazarlo, proteger y seguir denunciando y no parar, porque si uno para por eso, pues terminan los bandidos ganando la batalla y le Sí. corresponde al periodismo seguir su oficio y seguir sus denuncias. Ahora, con que lo protejamos los colombianos y también las autoridades y molestar y presionar para que ello ocurra. Pero a mí me pareció muy lamentable porque, le repito, yo recuerdo muy bien ese reportaje que le hicieron en el programa de María Elvira Arango, en Los Informantes de Caracol, hace un año y medio, si no recuerdo mal. Sí, y de las cosas más impactantes también es el reportaje de Marcela Pulido, precisamente aquí en Noticias Caracol, a Cristian hace un año también, donde decía, llevo 20 años, Eduardo, amenazado, ¿no? Estaba denunciando Cristian, 20 años amenazado por O, las denuncias vehementes que hacía, sí. o Es de que pronto mire, es ese, y yo lo confundo con el de María Sí, Elvira, creo que es el pero de Marcela Pulido, creo aquí que es el de en esta Marcel, casa, sí, sí. exacto. Sí, sí, sí. Sí, listo. no, pues de por sí ser periodista ya en una región convulsa como Norte de Santander, como la región del Catatumbo, ya es desafiante. Y él pues se dedicaba básicamente a todas las noticias judiciales en una región pues que lamentablemente está también
completamente permeada por el tema del narcotráfico, con unos lazos profundos en materia política, en materia judicial, una región que está funcionando de una manera, podría uno decir, bastante irregular. Y evidentemente, pues ser en estas condiciones un periodista judicial en una región, como usted bien lo dice, Juan Camilo, pues no es nada fácil. Imagínese este hombre de 20 años amenazado. Aquí, digamos, hay que recordar que el periodismo es uno de los valores principales que tiene una democracia. Es algo que no se puede perder. Aquí, digamos, está esta libre capacidad de expresión y todo el mundo pues, debería estar bajo la palestra pública. Es decir, aquí se puede hablar de un gobierno, se puede hablar de una persona, se puede hablar de un empresario cuando esas personas están haciendo algo mal o están haciendo algo irregular o inclusive algo ilegal, pues los periodistas debemos estar en la capacidad de denunciarlo y de hacerlo sin sufrir repercusiones. Y un Estado debería garantizar esa seguridad, así como lo hace con los políticos y demás. Claro, aquí vemos muchos periodistas que reciben esa protección en nuestro país, pero evidentemente cuando hablamos de estos periodistas regionales, pues la situación empeora. Hace no mucho estábamos hablando del asesinato de Mateo en el departamento de Antioquia, un asesinato que se da en una zona rural, pero acá lo otro impresionante de este caso de Cristian, Juan Camilo y Pedro es que ocurre en pleno corazón de la ciudad de Cúcuta. Es decir, aquí lo que queda claro es que en ninguna parte puede haber, se puede descuidar la seguridad de los periodistas y definitivamente es urgente que se tomen medidas, así como lo dijo este fin de semana la Defensoría del Pueblo y la Fundación para la Libertad de Prensa, urgente que en este momento tan polarizado del país, con unas condiciones tan difíciles, con un ambiente tan crispado, pues haya una prioridad especial en proteger a quienes nos dedicamos día a día a comunicarle a Colombia, ¿no? Sí, hay una que me llamó la atención, una de las declaraciones de la defensora dice: el mejor homenaje que se le puede hacer a Cristian también es profundizar en sus denuncias. La cantidad de denuncias que ha hecho en contra, y hay que decirlo, dirigentes políticos allí en norte de Santander son muy graves. Lo que ha dicho, y como dice, que reposan en su cuenta, en su red social X, allí las denuncias de Cristian Herrera. Panorama, la verdad, muy complicado este año para los periodistas regionales. Está el antecedente, como lo decía Eduardo, de Mateo, y ahora aparece este hecho de Cristian Herrera. Vamos a hablar en segundos los detalles de cómo transcurre la investigación de este caso. Vamos a otro tema del día, tiene que ver con la política, por supuesto, y son los señalamientos entre unas... A mí me encantaría que los señalamientos sean con propuestas. Tal vez, no sé, yo propongo esto mejor en salud, yo propongo, no, mi propuesta es mejor en economía. Bueno, qué ingenuo soy, perdón. Pero el caso es que las denuncias son en temas de, dicen unos a otros que se están planeando un autoatentado. Cepeda señala a Abelardo de la Espriella, Abelardo de la Espriella señala a Cepeda, que también en las últimas horas ha hecho una denuncia sobre presunta compra de votos, mencionando a más de 20 dirigentes políticos del progresismo y diciéndole al subsecretario de Estado de los Estados Unidos que los anote para un eventual retiro de la visa, don Pedro. Pues mire, Juan Camilo, yo hoy creo que pasaban en el canal en la mañana las diferencias de las propuestas de los candidatos en diferentes temas. Y uno se da cuenta que hay, de verdad, muchas preguntas frente a las propuestas de cada uno por la cantidad de vacíos que tienen. No quiero entrar en eso para no tomarme mucho rato del programa, pero cuando uno ve esos vacíos y siente que los candidatos, por ejemplo, no quieren controvertir en debates, pero sí se acusan mutuamente como si no vivieran en el mismo país o no tuvieran cabida en el mismo país, sino que fuera el uno excluyente del otro, valdría la pena volverlo a reiterar, que lo importante aquí es que controviertan las propuestas de ellos, que el Estado los proteja, claro que sí, que haya denuncias de esta índole como la que planteó el señor Abelardo de la Espriella, pero en la justicia colombiana también. No es solamente pedirle al señor Michael Landau, el deputy, el viceministro, por llamarlo así,
de Estado de los Estados Unidos para que haga las investigaciones y retire visas. No, es que esas denuncias tienen que traerlas a los estrados judiciales con pruebas para verificar qué hay de eso y qué es cierto y qué no. Porque a mí lo que me preocupa de esas denuncias del doctor Abelardo de la Espriella es que si llegara a perder las elecciones, ¿sabe usted, Juan Camilo y Eduardo, a qué le va a echar la culpa? Sí. A esas denuncias. Como lo está haciendo el presidente Petro al desconocer los resultados. Juan Camilo. O sea, ojo con lo que le estoy diciendo. Aquí cada uno está cogiendo un tinglado para allanar el camino y si esto le sale mal, comenzar a decir, eso fue porque unos compraron votos. Bueno, sí, ¿y dónde están las pruebas? ¿Dónde están las denuncias en las entidades de control para que nos digan si verdaderamente hubo o no compra de votos? Y que el doctor de la Espriella le entregue al país las fotos, los lugares, las personas. Aquí hubo una persona que está en la cárcel, que es una señora Aida Merlano, Sí. a quien la capturaron con una cantidad de fotos y de pruebas y está en la cárcel, ¿verdad? Por unos hechos que el país conoció en su momento. Bueno, aquí hay que tener esas investigaciones. Si él las quiere llevar al Departamento de Estado, él lo puede hacer. Yo creo que él es ciudadano americano, tiene todo el derecho de hacerlo, pero también debería ponerlas aquí para que los estrados judiciales hagan esa investigación, Juan Camilo y Eduardo, Pedro, porque a mí me da la impresión... imagínese, qué pena lo interrumpo ahí, pero imagínese ese escenario que usted está pintando, que es, digamos, absolutamente cierto. Imagínese usted un escenario en el que, parecido al del Perú, ¿no? Donde Bueno, eso tenemos es. una segunda vuelta de las elecciones con unas diferencias que no llegan ni al 1%. Spoiler, ¿no? Leí un trino por ahí. Claro, pero entonces ahí imagínese todo esto que nos está diciendo Pedro, cómo entra a jugar. Ah, no, es que esto fue no sé qué, es que estos compraron votos, es que no reconozco hasta que no se investigue tal cosa. Entonces esto termina en un escenario donde lo que corre riesgo es la democracia. ¿Quién va a ser Es que, quién? Vamos hacia un vacío de poder. y Eduardo, ¿y dónde está la controversia entre los candidatos de los vacíos en los temas que yo le digo, noté hoy, cuando presentó Caracol las propuestas de los candidatos? Yo como un simple observador, le digo uno fácil, ¿de dónde van a sacar la plata para hacer todo eso? Si 10 tiene un billones de déficit pesos, dice fiscal que Abelardo. tienen. Exactamente. No sé. Y resulta que ellos alegremente dicen, no, eso lo arreglamos cuando lleguemos al gobierno. Pues no, un momento, eso necesita un debate. Y resulta que los señores nos embrujaron, no, nos embrujaron a todos los colombianos, hicieron las campañas por medio de las emociones y nos llevaron a esto, a hablar de unos nombres de unos señores que pretenden con esas denuncias que les quiten una visa y por el otro lado el presidente de la República no acepta los resultados. Y no hay debate. No sé si me siguen. Y no hay debate. Cuando yo sí Con quiero... un país lleno de problemas, ¿no? Pedro. Repleto. Y resulta que los señores nos tienen como en un embrujo a todos, lanzándonos unas opiniones unos de los otros, y no tenemos la posibilidad de conocer a ciencia cierta qué van a hacer con los problemas de Colombia, Juan Camilo y Eduardo. Así es. Y así está el panorama político. De la campaña de Iván Cepeda han negado... Ayer, Sí. Juan Camilo, qué pena, en una amable invitación también que me hizo Pablo en la tarde en Caracol Ahora con la Paca Zuleta, llegábamos a esto. Imagínense que las propuestas de los candidatos todas son en negativo. No hay propuestas en positivo. ¿Usted no se ha dado cuenta? Lo que hace la campaña de Iván Cepeda es decir, voy a retirar la Asamblea Nacional Constituyente, acepto las elecciones, los resultados de la primera vuelta. No hay una propuesta por parte de esa campaña. Y Abelardo de la Espriella manda a José Manuel Restrepo para decir, mire, ese señor es la certificación de que yo voy a hacer un buen gobierno. Y lo que termina uno es creando una duda de, bueno, y entonces el presidente no es capaz de hacerlo porque va a mandar a su vicepresidente. Yo hasta donde tengo entendido en la Constitución dice una cosa, Juan Camilo, que el vicepresidente tiene una sola función. En la Constitución Política de Colombia dice, reemplazar al presidente en caso de muerte o de enfermedad. Es la única. No tiene más. Y ahora resulta que la campaña del doctor Abelardo de la Espriella está diciendo, escondiéndose él detrás del vicepresidente para decir que el vicepresidente va a manejar el Estado.
las dos campañas presentando propuestas en negativo. Yo nunca había visto eso. Es increíble. Que No, y sí, ese es un... resulta gracioso, Juanca, que también, digamos, los dos dicen que están dispuestos a debatir y ha sido absolutamente complicado llegar a un acuerdo sobre los términos para un debate. Entonces, no, que es que solamente los candidatos, entonces el otro no, pero es que también tiene que ser con las fórmulas a la vicepresidencia, y entonces nos enredamos en unos temas ahí, digamos, de forma, y lo que está diciendo Pedro, al final, el fondo es en lo que queda ahí en veremos, en ciernes, y me huele, por lo que está pasando hasta ahora, que nos vamos a ir a la segunda vuelta sin debate. Ojalá me equivoque, ojalá me No lo veo, no lo veo. No veo el debate, desafortunadamente. Sí. Y yo no sé cuál es el temor. Porque ¿cómo así que un candidato dice, voy al debate, pero inviten a los vicepresidentes? ¿Eso Yo qué voy a es? meterla, no sé si el temor es a que la embarren. Es que es eso. Pues así estamos Entonces, de candidatos. Si el vuelvo y temor repito, es que no la vaya a embarrar, pues... entonces estamos en eso, en los negativos, Juan Camilo. No en las virtudes, sino tratando de tapar los negativos de cada campaña. Bueno, vamos a esperar. Ojalá, repetimos, acepten la invitación de los debates que aquí esta casa periodística Noticias Caracol les ha extendido hace rato la invitación a las dos campañas. Esperamos, por supuesto, porque le interesa sobre todo al pueblo colombiano escucharlos a los dos para comparar propuestas, no señalamientos ni denuncias, propuestas. Eso es lo que esperan los colombianos. Y si quieren los mismos organizadores que les garanticen, oiga, sin adjetivos, no se ofendan, hablemos de temas. Sí, Que temas. haya unas garantías. Listo, hablemos de temas, ya. Ese es un buen punto. 9:29. Voy a cerrar. Por un lado, Junior es el campeón, bicampeón del fútbol colombiano. Lo de Alfredo Arias ha sido tremendo allí en Medellín. Pero, hombre, un paréntesis aquí a este tema. En las últimas horas, la cadena deportiva Win Sports ha informado quién es la que tiene los derechos del fútbol profesional colombiano. De hecho, durante la transmisión, para quienes vimos el partido, se escuchó el percance. Cuando Nacional metió uno de los goles y se lo anularon después, se escuchó un estallido de un vidrio muy fuerte en la transmisión y de fondo el profesor Juan José Peláez, quien es un hombre, y me consta, un hombre íntegro, respetuoso, don Pedro y Eduardo, un ser humano pues, maravilloso, exactamente, y resulta afectado por estos tipos que parece que no pueden vivir en convivencia, van al estadio no a ver el partido, obviamente, van a todo menos a ver fútbol. Uno los ve en todo menos en ver lo que tienen que ver, y terminan rompiendo la cabina de nuestros compañeros de la cadena Win Sports, y le mandamos, por supuesto, nuestro mensaje de solidaridad al profesor Juan José Peláez. Lamentable, ¿no? Don Pedro, además en las últimas horas reportábamos en Primera Emisión, también se presentó un muerto en Medellín por cuenta de las riñas después del partido. Es que, primero que todo, pues me parece muy bien que ganó en toda la línea el Junior de Barranquilla. Es que ganó de local y ganó y de visitante pues perdió 1-0. Ganó en la línea, ganó el campeonato. Y eso, digamos, para los que no somos hinchas del Junior, tenemos que aceptarlo con resignación republicana. Y ganaron. Listo. A mí me llama la atención, Juan Camilo, que nosotros no hemos... Esta mañana María Alejandra Villamizar entrevistaba a Mauricio García Villegas, el escritor, que escribió un libro ahora muy bueno, pero hace unos años escribió uno que se llamaba Las emociones tristes, y nos identificaba a los colombianos con esas emociones que no han podido ser alegres. Entonces, mire, por ejemplo, este es el caso que uno podría llevarlo al deporte. Gana un equipo o pierde otro, e inmediatamente lo que sale es una emoción, pero triste, para hacer daño al rival. No una emoción de respetar al ganador, irse a rumiar la derrota en la casa y después acompañar al equipo a que vuelva a ganar en el siguiente torneo. Eso es lo que debería pasar. Pero en Colombia yo recurro a ese libro del profesor Mauricio, que es, de verdad acaba de sacar uno también maravilloso. Un libro, se llama Antes de perder el juicio. Imagínense el libro, ¿cómo se llama?
y también es sobre lo que está pasando con las emociones. Entonces, ojalá los colombianos supiéramos manejar las emociones. Es que a nadie le gusta perder, Juan Camilo y Eduardo. Perder, nadie se mete a una competencia para perder, Claro. pero resulta que esa es una de las posibilidades. Pero no es la vida. Entonces, Que se calme. la vida es eso. Lo mismo en la política, Juan Camilo y Eduardo. Aquí parece que hay una gente que ha vendido la tesis apocalíptica, que el que pierda las elecciones seguramente no puede volver nunca más al poder. No, es que uno pierde en política y hay otras elecciones también. Entonces, esto del deporte, de las emociones tristes, hay que pasarlo también a la vida política y nacional. Tenemos que manejar las emociones para que no siempre salgamos con este tipo de emociones tan tristes como la de ayer en un juego de fútbol. Edu, para cerrar. No, simplemente para complementar lo que estaba diciendo Pedro y también haciendo referencia a lo que nos decía interesante Mauricio García, en el sentido de hasta qué punto pues esta campaña electoral estaba precisamente explotando eso, las emociones de los colombianos. Y lamentablemente si hay algo que no hemos sabido manejar en nuestro país, son las emociones. Y cuando usted hace una campaña tan emotiva, pero además, decía él, con algo de preocupación, porque es que además usted le maneja la emoción, el miedo, el odio, o sea, puras emociones absolutamente negativas hacia el adversario, pues evidentemente ahí lo que usted tiene es un caldo de cultivo para el resurgimiento de violencias, de agresiones, del no soportarse al otro. Y ahí lo que estaba diciendo Pedro es absolutamente fundamental, es que vamos a ir a una segunda vuelta, pero es que después de la segunda vuelta hay vida, ¿no? De ahí vamos a tener que sacar este país adelante. Y si definitivamente lo que elegimos es odiar al adversario, eliminar al adversario, sea de un lado o del otro, pues aquí vamos a tener un país absolutamente difícil de manejar y aprender a manejar la derrota, ¿cierto? Saber perder, ¿no? A usted le enseñaron también, me imagino, en el colegio, y Pedro, ¿no? A todos nos enseñaron. No, es que hay que saber ganar, pero hay que saber perder. Y mire cómo es importante eso que le enseñaban a uno cuando estaba chiquito, porque todavía hay muchos adultos, viejos ya, que todavía no han aprendido a perder. No, pues si hablan de destripar gente, esto aquí... No, aquí, el aquí, Papa dijo en Madrid, sed humanos, ¿no? Y parece Sed que hay que humanos. gritarlo por las calles, sed humanos. Sí, señor. Exactamente, ese mensaje histórico durante este fin de semana de su visita del Papa León. Bueno, don Pedro, un abrazo, muchas gracias. Un saludo y qué bueno que llegue el Mundial, señores. El jueves por esta pantalla. Me faltan 25 monas para terminar mi álbum. Ah, un Así día que... cambiamos. Lo que pasa es que usted empieza con un enredo ahí bravo. Pero bueno, yo le acepto su escudo por 5 láminas. Pero bueno. Edu, gracias, un abrazo. Vale, buena semana para todos, un abrazo. 9:35, chao, continuamos con más información.